Bienvenidos a la exposición del grupo número 4. Mi nombre es Antonio Luis Francisco García y voy a hablar acerca de la difamación, concepto y circunstancias que agravan el hecho. La difamación. Está prevista que el encabezamiento del artículo 442 del Código Penal en los siguientes términos. Quien comunicándose con varias personas reunidas o separadas hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de 1 año a 3 años y multa de 100 unidades tributarias a 1.000 unidades tributarias. Comete el delito de difamación el individuo imputable que en comunicación con varias personas reunidas o separadas imputa al sujeto pasivo un hecho determinado, capaz de exponer a la víctima al desprecio u odio público u ofensivo a su honor o reputación. La difamación es un delito formal. Se comete con la simple acción de atribuir, en las circunstancias indicadas, al sujeto pasivo un hecho determinado, capaz de exponer a la víctima al desprecio u odio público u ofensivo a su honor o reputación, independientemente de que se actualice o no el resultado antijurídico perseguido por el sujeto activo, vale decir, el deshonor del sujeto pasivo. La difamación es un delito de sujeto activo indiferente. Puede cometerlo cualquier persona física que tenga capacidad de obrar en materia penal. Sujeto pasivo. También es indiferente. Puede ser perpetrado contra cualquier persona, incluso contra las personas jurídicas, porque éstas también tienen un prestigio que la ley penal tutela. Las circunstancias agravantes están previstas en el aparte único del artículo 442 del Código Penal de la siguiente manera. Si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, la pena será de 2 años a 4 años de prisión y una multa de 200 unidades tributarias a 2.000 unidades tributarias. Reciban un cordial saludo quien les habla, Magdiel Godoy. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la difamación y la injuria. Comenzamos. En Venezuela, la difamación y la injuria son delitos contra las personas. Se podría decir que son delitos contra el honor, aunque no existe en nuestro Código Penal vigente un título relativo a los delitos contra el honor. Pero no por ello deja de ser el honor el bien jurídico afectado por la comisión de estos hechos punibles. Para que haya difamación se deben cumplir los siguientes requisitos. Hecho concreto, pues en este delito no cabe la imputación conceptual o institucional. Especificidad o determinación nominal, es decir, debe determinarse a la persona a quien se le imputa el hecho concreto, o lo que es lo mismo que aquel hecho concreto tiene como destinatario a una persona perfectamente identificable, diferenciada y distinguible de otras de nombres parecidos. Divulgación o comunicación a varias personas que entran en conocimiento del hecho imputado. Este extremo no es exigible cuando se trata de imputaciones realizadas por los sistemas de comunicación social, ya que esa sola situación perfecciona el delito. Hablaremos de las diferencias entre la difamación y la injuria. Difamación es menester que el hecho determinado sea idóneo para exponer a la víctima al desprecio u odio público, u ofensivo a su honor o reputación, a diferencia del delito de injuria, que se basa en que el sujeto activo imputa al sujeto pasivo en un hecho genérico. La acción penal derivada de la difamación prescribe por el transcurso de 1 año. La prescripción de la acción penal que emana la injuria opera por el transcurso de un lapso menor a 3 meses. La difamación exige que la imputación de un hecho determinado, es decir, una ofensa detallada, que si no pasa de genérica quedaría en injuria, por lo que hay que
pormenorizar la ofensa, con circunstancias de tiempo, modo, lugar, entre otros. Por lo tanto, debe atribuirse un hecho determinadamente detallado contra el sujeto o individuo, para que haya un mayor ataque a su víctima, ya que le da mayor apariencia de verdad. Por eso su castigo es más severo. Las semejanzas entre difamación e injuria, ambas están tipificadas en el Código Penal venezolano como delitos que su accionar debe iniciarse por instancia de parte. Ambas van en detrimento o en defensa del honor y la reputación de la persona agraviada. Además de la prisión, ambas imponen penas pecuniarias. Eduardo Gómez, 13.060.872. En esta oportunidad me corresponde disertar en relación al tema exceptio veritatis. El exceptio veritatis es un recurso jurídico, el cual significa que es la excepción fundada en la verdad. Vamos a revisar unas láminas con la finalidad de presentar un análisis en relación a este tema. Veritatis, como se dijo anteriormente, es un recurso jurídico y bueno, y que se ha contemplado en distintas legislaciones a nivel mundial. Es un recurso jurídico que, digamos, significa que es la excepción fundada en la verdad. Una excepción que, digamos, que beneficia a aquellas personas o a aquellos individuos que han incurrido en el delito de difamación. El exceptio veritatis tiene como finalidad, digamos, presentar ante los tribunales que están conociendo, en este caso, la causa de la querella que ha presentado, en este caso, cualquier individuo, que más adelante vamos a verificar quiénes pueden gozar de este recurso. La finalidad es presentar una prueba de veracidad, la cual, bueno, es verificada justamente por el tribunal, por el juez, y de comprobarse la veracidad de la misma, el difamador en este caso quedaría libre de toda culpa. En la siguiente lámina podemos apreciar lo que sería el aspecto legal en Venezuela del exceptio veritatis. Específicamente revisando el Código Penal venezolano, encontramos el artículo 443 que se hace referencia a este recurso. Y fíjense, se hace una referencia en relación a que el individuo culpado de delito de difamación no se le permitirá prueba de veracidad, notoriedad del hecho difamatorio, sino en los siguientes casos: cuando la persona ofendida es un funcionario público y siempre que el hecho que le hayan imputado se relacione con el ejercicio de su ministerio. Es muy claro, vamos a colocarle un ejemplo en esta parte. Es decir, supongamos que María Pérez hace una difamación en contra del alcalde del pueblo, especificando que y donde ella manifestó públicamente que el alcalde es un ladrón. El alcalde en este caso es un funcionario público y el hecho que se le está imputando es en relación al ejercicio de su ministerio. María Pérez afirma el alcalde es un ladrón porque se robó el dinero de Hacienda Municipal. Segundo, también el exceptio veritatis se puede dar cuando por el hecho imputado se iniciare o hubiere juicio pendiente contra el difamado. Supongamos que el alcalde, o sea, continuando con el ejemplo del alcalde, que el alcalde haya o tenga ya un juicio por las mismas causas. También el recurso se puede utilizar cuando el querellante solicite formalmente que en la sentencia se pronuncie también sobre la verdad o falsedad del hecho difamatorio. Y es lo común que muchas veces la gente llega y dice, o sea, te voy a ir a denunciar ante los tribunales con la finalidad de que tú me presentes las pruebas. El exceptio veritatis, es importante destacar que este instrumento jurídico está contemplado dentro de la legislación venezolana, tal como se dijo en la explicación de las láminas, específicamente en el artículo 443 del Código Penal venezolano, y el cual es un recurso que puede ser utilizado al momento de que haya una querella o en contra de alguna persona que haya hecho algún tipo de comentario contra, en este caso específico, contra un funcionario público. Muchísimas gracias y escuchemos ahora la exposición de los próximos compañeros. Saludos, mi nombre es Joan Gómez y en continuación con la exposición voy a tocar el punto de la injuria.
La injuria proviene del latín que significa iniuria y es una ofensa o un agravio que se infiere a una persona. Es una expresión, una acción que va en contra de la honra y se caracteriza por el descrédito o menosprecio de un individuo. Es considerada en derecho penal un delito contra el honor en la mayoría de las legislaciones. Un ejemplo de injuria puede ser cuando se le dice a alguien ladrón. Aunque esto no es un delito como tal, sin embargo, se imputa como una ofensa abierta. El delito de acción por instancia de parte, previsto y sancionado en el artículo 444 del Código Penal venezolano, establece que todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o separadas, hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 50 a 100 unidades tributarias. El artículo 37 del Código Penal establece que una injuria o amenaza se refiere a la provocación leve, es decir, aquellas verbales o escritas, gestos injuriosos u obscenos, actos ejercidos sobre personas o animales que no tengan importancia o resentimientos anteriores. La norma dice que no debe ser tal como para dar lugar a lo establecido en el artículo 67 cuando habla de arrebato o intenso dolo, que es una atenuante basada en los efectos de la emoción sobre la conciencia, un impulso acelerado y violento a causa de una provocación injusta, distinta del rencor o el odio, que son sentimientos premeditados. Circunstancias agravantes. Si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque esté solo, o por medio de algún escrito que le hubiere dirigido, o en un lugar público, la pena podrá elevarse a una tercera parte de la pena a imponer. Causas eximentes. El artículo 446 del Código Penal establece que cuando el ofendido haya sido la causa determinante e injusta del hecho, la pena se reducirá en la proporción de 1 a 2/3 partes. Si las ofensas son recíprocas, el juez podrá, según la circunstancia, declarar a las partes o alguna de ellas exentas de toda pena. No será punible el que haya sido impulsado al delito por violencias ejecutadas contra su persona. El artículo 447 dice que no producen acción las ofensas contenidas en los escritos presentados por las partes o sus representantes o en los discursos pronunciados por ellos en los estrados ante el juez, es decir, en el tribunal, durante el curso de un juicio, pero independientemente de la aplicación de las disposiciones disciplinarias del caso que impondrá el tribunal, aquella autoridad podrá disponer la supresión total o parcial de las especies difamatorias y, si la parte ofendida lo pidiera, podrá también acordarse prudentemente una reparación pecuniaria al pronunciarse sobre la causa. El artículo 450 habla de la prescripción y dice que una injuria tiene una vigencia para tomar las acciones legales por un lapso de 6 meses. Puedo concluir que solamente serán constitutivas de delitos las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Las injurias que consisten en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Los dejo con un pensamiento de Santiago Ramón y Cajal que dice que de todas las reacciones posibles ante una injuria, la más hábil y económica es el silencio. Esta ha sido toda mi participación. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Alexander Farrera. Somos el equipo número 4, me tocó el punto de las pruebas y la prescripción especial. En el artículo 442 del Código Penal se establece claramente las pruebas que intervienen en este proceso, como documentos públicos, escritos, dibujos divulgados, videos de televisión, grabaciones de radio. Entre estas tenemos declaraciones de testigos, declaración de expertos, documentales. La querella es la acción privada establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. Nos habla en el artículo 292 de la legitimación. Solo la persona natural o jurídica que tenga la calidad de víctima podrá presentar querella. El artículo número 293 habla de la formalidad. La querella se propondrá siempre por escrito ante el juez de control. Y en el artículo 294 nos habla de los requisitos. En el 296 de la admisibilidad por parte del juez de control.
La querella debe tener ciertos requisitos. No es suficiente que se establezca que el solo hecho que la persona traiga un anuncio de prensa lo tiene que valorar el juez como prueba, porque así está establecido. Pero ello no quiere decir que con esa prueba única y exclusivamente se determine la culpabilidad. El artículo no dice que eso hará plena prueba y que por medio de ello se puede sancionar a alguien. Allí lo que dice es que será tomado como medio de prueba, después vendrá la valoración. Cuando la parte agraviada interpone una querella y si solo la acompaña con el recorte de prueba, la persona está caída, porque ella por sí sola no demuestra la culpabilidad. Hará falta la declaración de los testigos, de expertos, documentales, etc., como establece el código. Por ejemplo, ¿cómo se puede ir a juicio con el acta policial nada más? Porque hay un criterio del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional que dice que la declaración de los funcionarios en actas no constituye prueba para inculpar a una persona, ni siquiera para privarla de libertad. Lo mismo sucede en el caso que evaluamos. La persona inicia porque la acción es suya. Cuando interponga la querella, se la admitirán, pero luego le dirán que es inadmisible por los motivos que están en el Código Penal. La persona tendrá que tener la habilidad para traer su testigo y demostrar que se le causó un agravio. A continuación tenemos la prescripción, establecido en el artículo 450 del Código Penal. Este artículo nos habla que da un año en caso de difamación, es decir, esta acción prescribe por un año y 6 meses en caso de injuria. A continuación leo textualmente en el artículo 450 del Código Penal. La acción penal para el enjuiciamiento de los delitos previstos en el presente capítulo prescribirán por un año en los casos a que se refiere el artículo 442, nos habla de la difamación, y por 6 meses en los casos que especifican los artículos 444 y 445, nos habla de la injuria. Muchas gracias. Soy el participante José Fede. Mi exposición es sobre la calumnia. La calumnia consiste en la imputación falsa a una persona de la comisión de un hecho que la ley califica como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no fue quien lo cometió, es decir, acusar a una persona de un delito que no cometió. Es un delito contra el honor. En Venezuela, el delito de la calumnia está tipificado en el capítulo 4, capítulo 3, artículo 240 del Código Penal. Establece una pena de prisión de 6 a 30 meses con 2 numerales de agravante, que aumenta la pena. Esto se trata de un delito contra la administración de justicia. Elemento. La imputación ha de ser falsa. Si no lo es, el acusado prueba la veracidad de la imputación. Quedará exento de pena, ya que el hecho no es típico, aunque pudiera castigarse por la injuria. La imputación ha de ser de hecho concreto. Ha de recaer sobre persona determinada o determinable. Consumación. La calumnia se consume cuando la autoridad judicial tramita la denuncia o querella. La intervención de la gente es imputable a título de dolo genérico. Existe la voluntad consciente de acusar a un individuo determinado, conociendo su inocencia. Agravante. En el artículo 241, ordinal 1, cuando el delito imputado merece pena corporal que excede de 30 meses, se impondrá prisión de 18 meses a 5 años. Ordinal 2. Cuando la inculpación mentirosa ha de acusado o de condenación de pena corporal de menor duración, se impone prisión de 18
a 5 años. Ordinal 3. Se señala pena fija de 5 años de prisión cuando la pena impuesta ha sido de presidio. El delito de falso testimonio. Es condenado el individuo, es requerido por la autoridad judicial para declarar lo que sabe sobre un sujeto y falsea su testimonio. Se usa en los testigos de juicio civiles y penales. Sujeto pasivo. Es el interés de la certeza de las declaraciones de los testigos en los juicios. Sujeto activo. Solo puede hacerlo el testigo que es llamado por la autoridad judicial. Es todo.